17 horas con 25 minutos y en este momento iniciamos entonces nuestra conversación con Ricardo Rivas, con quien ya hemos hecho conexión. En este momento les recordamos que Ricardo es hermano del fotógrafo lamentablemente asesinado en Frontera Norte, Paul Rivas, miembro de Diario El Comercio. Ricardo, ¿cómo estás? Estamos a la espera de que Ariel Ávila, periodista e investigador colombiano, también se sume a esta charla, esta tertulia que queremos sostener. Sin embargo, adelantemos y calentemos un poco los motores. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Buena tarde. Gracias, Andrés. Buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas y todos los que están presentes en este programa. Perfecto, Ricardo. Me acompaña también Adrián Acosta, con quien vamos a sostener una conversación en torno a estos hechos. Nosotros hicimos un preámbulo, un contexto, con algunas interrogantes que nos llaman muchísimo la atención. Considero que a la crisis de seguridad en 2018 en Frontera Norte hay que verla en un periodo de 6 meses de largo aliento, en una serie de sucesos cronológicos que lamentablemente también cobró la vida del equipo periodístico de Diario El Comercio. Tú eres uno de los miembros que ha seguido muy de cerca los hechos y hay cosas que nos llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, estos problemas de inteligencia que presentó el Estado durante el manejo de la crisis de seguridad en la zona de Frontera Norte. ¿Qué decir al respecto de estos contactos de miembros de la Dirección General de Inteligencia de la Policía con alias Guacho? ¿Y por qué no alertaron del problema que se vaticinaba y de las amenazas que este miembro del Frente Oliver Sinisterra había realizado sobre el Estado ecuatoriano y sobre sus ciudadanos? ¿Qué decía al respecto, estimado Ricardo? Señaladas o han querido investigar por parte de las fiscalías, tanto de Ecuador como de Colombia. En el lado ecuatoriano, la Fiscalía de Ecuador se ha limitado simplemente a recetar ciertas versiones por parte de algunos requerimientos que hemos hecho desde la parte legal, pero efectivamente a través de la investigación periodística se ha podido determinar cómo un alto miembro de la Policía Nacional chateaba con el grupo Oliver Sinisterra, con alias Guacho, no desde el mes de marzo que ocurrió el secuestro, sino desde el mes de enero del mismo año. Es decir, ellos ya conocían de la peligrosidad, de las amenazas, debido a que él desde ese entonces ya pedía que sean liberados 3 detenidos de su grupo que estaban en las cárceles de Ecuador. Sin embargo, nunca se hizo nada y más bien se dio largas al asunto. Ahora, la gran pregunta que existe, y una de las cosas que tiene que investigar Fiscalía y que no lo quiere hacer, por supuesto, es ¿por qué, si conocía de la peligrosidad el general Aguirre, que era en ese entonces el director de la General de Inteligencia de la Policía Nacional, el exministro Navas, que era ministro de Gobierno, el exministro Zambrano de las Fuerzas Armadas, ¿por qué no coordinaron esta información que tenían, que era muy, muy delicada? No coordinaron acciones para ayudar, indicar y mencionar a la sociedad civil de que existía esta peligrosidad. Y lamentablemente cada uno trabajó por su lado, no compartieron información. Fruto de ello es que nadie conocía de estos niveles de amenaza, peligrosidad o de bombas que habían ya indicado que se va a realizar en las grandes ciudades por parte de alias Guacho, que está todo en los chats, que efectivamente lo hicieron con este alto oficial de la policía, y no compartieron esa información, y eso nos llama la atención. De ahí que los medios de comunicación van a la zona para cubrir la noticia que se generaba, con el bombazo al cuartel de policía, con la muerte de los 4 marinos, o de la infantería de marina, y van a cubrir noticias porque toda la ciudadanía tiene derecho a estar informado. Y en ese contexto pasan ellos, Paul, Efraín y Javier, por un paso regular autorizado por el mando único, por el jefe del mando único, y lamentablemente sucede lo que ya todos conocemos, pero no pasaron por pasos irregulares, pasaron por pasos autorizados por representantes del Estado. Y esa es una de las responsabilidades que tienen que asumir justamente tanto el gobierno de Ecuador como de Colombia por la falta de seguridad en una zona que estaba altamente candente en ese entonces. De este lamentable hecho,
Ricardo, han pasado ya 3 años. El fiscal que está a cargo de las investigaciones es el doctor Wilson Toainga. Aparentemente el caso está estancado, no ha habido nuevos elementos. Usted ha realizado algunas acciones paralelas en vista de que no ha habido la cooperación por parte de las autoridades ecuatorianas. ¿Qué nos puede decir respecto a cuál sería la información que se estaría ocultando por parte justamente de las autoridades ecuatorianas civiles y también judiciales? Sí, mira, como tú lo mencionas, el fiscal Toainga, hoy el fiscal subrogante, segundo al mando de la Fiscalía General del Estado, fue una de las personas que impidió o puso todos los bloqueos necesarios para llegar con la investigación a la verdad. Negó muchos oficios que presentaron desde la parte legal, indicando que tienen que presentarse a rendir versiones autoridades que en ese entonces se encontraban en funciones, pero que los negó y que los iba a llamar a su debido tiempo. Ese tiempo todavía no ha llegado para el fiscal, que ahora ya no pertenece a este caso, que fue luego dado este caso a una fiscal, Belén Corredores, que ella hizo las cosas diligentemente, quiso incorporar incluso el tema del informe de la CIDH al respecto, pero que lamentablemente, como se estaba avanzando en la investigación, la fiscal Diana Salazar decide cambiarla y poner un fiscal que no tiene experiencia en este tipo de casos, un fiscal de soluciones rápidas de apellido Guano, que no hemos hecho ningún avance en más de un año y sigue estudiando el caso. Es lamentable decirlo así, pero la fiscal general solo sirve para casos políticos que puedan dar una imagen a un gobierno de turno o a ella misma, porque son más sensibles tal vez o de más imagen esos temas políticos que los temas de violación a derechos humanos, lamentablemente. Pero ¿qué es lo que se quiere o qué es lo que existe? El por qué no se ha desclasificado información en la cual el 13 de abril el presidente Moreno y en 7 ocasiones públicamente mencionó que se ha desclasificado información, que se ha entregado incluso documentos, cuando nosotros públicamente hemos evidenciado que lo que se entregó fue en su mayor parte de más de 800 hojas, se entregaron partes y condolencias de estados amigos de nuestro país, se entregaron las copias de cédulas de identidad de ellos, es decir, ningún documento que realmente sea secreto. ¿Por qué se no los quiere desclasificar? Yo les traigo a memoria, a finales del 2018 hubo un audio filtrado por parte que se generó en el COSEPE, donde se mencionaba, y estaba la voz del presidente Moreno, audio filtrado por parte que se generó en el COSEPE, donde se mencionaba, y estaba la voz del presidente Moreno, que indicaba que es lo más preciado del ser humano. Ese es el pensamiento de la primera autoridad. De ahí que no se quiera desclasificar la información, porque ahí deben existir justamente los criterios emitidos no solo por la más alta autoridad, sino también por los ministros, los criterios vertidos, las decisiones tomadas al respecto y cómo se evidencia la responsabilidad del Estado con todo su aparataje para no querer llevar este camino a la verdad y más bien dejarlo en la impunidad. Y digo todas las partes del Estado porque aquí está involucrada la Procuraduría también, cuando ha hecho su lobby con la CIDH para evitar de que los informes salgan en forma realmente como deberían hacerlo, cómo querer posicionar una teoría del caso a través del Ministerio de Fuerzas Armadas, el ministro Jarrín, indicando que todo sucedió en Colombia, cómo las autoridades, en este caso del gobierno nacional, han tratado de evadir su responsabilidad, indicando que estos informes no son vinculantes y que por eso no podemos tomarlos en consideración. La Fiscalía, cómo ha caminado de la mano de un gobierno de turno, en el cual lamentablemente no ha querido investigar y ha puesto todas las paredes, obstáculos necesarios para no hacerlo, acompañada de la ex ministra Romo, María Paula Romo, que ha jugado un papel fundamental en ocultar la verdad y en poner un candado a esta misma verdad. Esas son las cuestiones que tienen que salir a la luz a través de las investigaciones que nadie quiere hacerlas. Estimado Ricardo, quiero recordar un poco el contexto de lo sucedido en la zona de San Lorenzo, Mataje y la frontera norte de Esmeraldas. Recordemos que este conflicto presuntamente se genera a raíz de la detención de 3 miembros del Frente Oliver Sinisterra.
que forman parte de un brazo armado disidente de las FARC, que algunos analistas y académicos lo han calificado como grupo irregular vinculado al tema del narcotráfico. ¿Qué pasa con estas 3 personas que fueron detenidas, Cuco, Toboy y Cuajiboy, que es producto de esa discordia entre esta organización narcodelictiva y el Estado ecuatoriano? Dentro de ese proceso hay una especie de chats que se dan entre funcionarios de la Dirección General de Inteligencia de la Policía y también de la Jefatura de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, dentro del Fuerte Policial de San Lorenzo. Y estos informes o partes policiales, que los tengo acá, voy a tratar de enseñar la hoja, ¿sí? Los tenemos acá, indican algunas irregularidades. Por ejemplo, en febrero 20 de 2018 ya se da señales y se pone a conocimiento incluso de Fiscalía de estas irregularidades, posterior a la detonación del coche bomba en Esmeraldas, en San Lorenzo. Hay otro parte policial del 22, en el que también se pone a conocimiento del jefe de una división de la policía, también, de la lucha contra el crimen organizado. El 25 también se pone en conocimiento del subdirector de la DGI, de la Dirección General de Inteligencia. El 25 también se pone a conocimiento al subdirector de otra entidad de la Policía Nacional. Es decir, hay una cadena de elementos de convicción que nos permiten decir o sentenciar de alguna forma que efectivamente la policía tenía conocimiento de lo que sucedía en Frontera Norte. Y hay un dato particular, porque después de que este mayor de la policía, el señor Saldumbide, intercambia chats con Guacho, hay un dato que es perturbador. ¿Por qué? Porque el vehículo que explotó en Colta fue alquilado. Hay un vehículo que explota en la zona de Colta, en Chimborazo, alquilado. Y dentro del vehículo habían algunos explosivos. Nadie se explica cómo. Fiscalía abrió una investigación, pero tampoco hubo una conclusión al respecto. Digo, todos estos hechos que parecen inconexos, Ricardo, si uno lo ve a la luz de los hechos en una línea de tiempo, va a darse cuenta que se trata de un mapa, que hay que armarlo, de un rompecabezas que hay que armarlo. ¿Cómo interpretas tú estos hechos y cuáles son tus conclusiones al respecto de estas operaciones que se llevaron a cabo en Frontera Norte, donde la inteligencia ya tenía conocimiento de lo que sucedía con los periodistas y con las amenazas reiterativas por parte de esta organización narcodelictiva? Sí, mira, como tú lo has mencionado, esto es un mapa, es un rompecabezas, donde lamentablemente la Fiscalía, a través del fiscal Toainga, él comenzó a recibir todos estos casos y los trabajó o los investigó independientemente. Y esto es lamentable porque a través del informe de la CIDH hace la recomendación de anexar y agrupar todos estos casos porque tienen que ver entre sí, tienen líneas comunes. Y claro, hábilmente se los separa para no conectarlos y poder evidenciar fácilmente de dónde provienen muchas de las responsabilidades. Es decir, hay un ocultamiento a la verdad, hay un ocultamiento de información para no poder acceder a la misma, y por eso se los trabaja en manera independiente, lamentablemente. Tú mencionas ahora, que me traes a la memoria, una noticia que salió justamente de un carro alquilado que se incendió por Colta. Y sí, si tú los conectas con todos estos chats que se originaron y con todas estas amenazas que existían por parte de alias Guacho, es evidente que estas amenazas las estaba cumpliendo y al final las cumplió, porque en otro chat también menciona que va a asesinar a Paul Efraín Javier porque el gobierno ecuatoriano no quería negociar y no dio paso a los requerimientos que él quería, que era el intercambio, a pesar de que aquí públicamente nos mentían cínicamente y nos decían otras cosas, no solo a las familias, sino al pueblo ecuatoriano y a toda la gente de la región. Entonces, esto está conectado. Lamentablemente la Fiscalía no quiere investigar. De aquí nacen muchas cosas, como por ejemplo el famoso tráfico de armas, el tráfico de municiones, el narcotráfico, cómo estas operaciones ilegales fueron permeando al Estado y agentes estatales, de tal manera que se llegó a descubrir cómo utilizaban incluso aeropuertos
que eran militares para sacar la droga. Y como lamentablemente el ministro Jarrín solamente o públicamente mencionó que ya han sido castigados, por decirlo de una manera, las personas que fueron encontradas. Pero la responsabilidad no creo que sea solo de ellos, porque para mover cantidad de toneladas, por ejemplo, de droga o de municiones, se necesita la complicidad o el apoyo de autoridades que están mucho más arriba. Pero la justicia no llega allá, la justicia no llega para las personas que tienen poder económico, poder político, poder militar, es mi pregunta, debería llegar a todos. Por lo tanto, esa es la responsabilidad de un Estado que ha dejado indefensión a los ciudadanos y a las personas que queremos vivir en paz y en libertad. Lamentablemente, ellos no han dado respuestas y lo que han hecho es desoír y querer irse lo más rápido posible en un gobierno que ya acaba y que ha sido lamentable su trabajo y que no se ha visto resultados absolutamente nada porque no han existido políticas ni para seguridad ni para las otras víctimas que son las poblaciones de frontera, la gente que vive ahí, la misma gente que ingresa a los dos grupos disidentes para poder vivir y llevar un pan a su casa. Los mismos jóvenes que son secuestrados todos los días en frontera para ingresar a estos grupos irregulares y que los dos estados, tanto de Colombia como Ecuador, no hacen absolutamente nada. Entonces, ¿en manos de quién estamos? ¿A quién pedimos que asuma esa responsabilidad cuando ha sido una negligencia total y una ineptitud evidente ante lo que ha sucedido en estos años? Ricardo, quiero consultarte en el tema personal. ¿Qué tan desgastante, qué tan agotador ha sido esta lucha? Porque es sumamente difícil enfrentarse en este caso a un gobierno que prácticamente ha cerrado las puertas para la investigación, también enfrentarse a la justicia, a la fiscalía. Han pasado ya 3 años. Tengo entendido que incluso la familia de Javier Ortega y también de Efraín Segarra como que han bajado ya los brazos y tú prácticamente estarías solo en esta lucha. ¿Qué tan desgastante es todo esto, Ricardo? Mira, es muy desgastante realmente asumir una confrontación, una búsqueda de verdad, de justicia, de mantener en la memoria todos estos hechos, porque no es una pelea contra un Estado, es contra 2 estados y con todo un aparataje, como lo mencioné anteriormente, donde no solo involucra pedirle al presidente que desclasifique la verdad, donde tú tienes que enfrentarte a los ministerios de defensa, de policía nacional, o sea, de gobierno me refiero, a la procuraduría, a la misma fiscalía de 2 países, donde el ocultamiento de la información es evidente a pesar de que existen a nivel internacional organismos como la CIDH que ha demandado y ha pedido y han asumido internacionalmente el compromiso público, tanto Ecuador como Colombia, de desclasificar, de apoyar a la información y llegar a esta verdad, pero que son solo compromisos públicos que al efecto no se han dado. Es desgastante desde el punto de vista económico, sentimental, afectivo, familiar, es decir, es tremendo. Si bien es cierto, he salido a pronunciarme muchísimas veces sobre este caso, siempre están detrás las otras 2 familias en el cual nosotros tratamos de hacer las cosas adecuadamente y tomar una decisión en conjunto. Lamentablemente nos seguirán faltando 3 y la lucha es por 3 hasta el momento. Por lo tanto, lo que sí te digo es que ahora entiendo cómo muchos casos de violación de derechos humanos lamentablemente quedan en el olvido porque también uno como persona se cansa. Uno también como persona se cuestiona y se dice, ¿realmente tiene objetivo seguir luchando contra un Estado, contra políticas que no te van a dejar salir adelante, que te van a oprimir, que te van a impedir o que has recibido amenazas también? Porque las hemos recibido nosotros, de hecho familiares directamente nuestros, pues también han sido afectados con esto y yo lo he demandado judicialmente y lo he puesto en evidencia públicamente, pero eso es caso omiso por parte de Fiscalía y de un gobierno de turno que lamentablemente es de oídos sordos y que tampoco se le puede exigir mucho cuando no entiende las cosas, ¿no? Tampoco podemos forzarle al árbol caído, lamentablemente que dé fruto cuando su naturaleza no da. Ricardo, frente a esta situación, la reconstrucción de los hechos es importante. ¿Por qué razón? Porque considero yo
ya analizando con cabeza fría todo lo sucedido en el primer de 2018, se entiende algunas decisiones en materia de seguridad y defensa por parte del gobierno nacional. Y quisiera ahí que tú nos ayudes con tu apreciación, porque tú eres la persona que más cerca has estado de esta cadena de sucesos, ¿no? Nosotros mencionábamos algo que ya armándolo en este rompecabezas sigue siendo bastante perturbador, por decirlo menos. Y es esto que resultó de una comisión de servicios que realizó el presidente de la República a Lima para esta reunión, esta cumbre de las Américas que se celebraba en el país vecino, y junto con Moreno se trasladó el sargento segundo de la Marina, Cristian Suárez. Él, posteriormente, al regresar acá al país, 2 días después del 14 de abril exactamente, 2 días después incluso que se anuncie la muerte del equipo periodístico de Diario El Comercio, se lo detuvo por asociación al crimen organizado y por narcotráfico. Él, además de dar seguridad a la hija del presidente Moreno, Karina Moreno, también daba seguridad al traslado de la droga en la costa del Pacífico, según su sentencia. Y la sentencia fue de apenas 24 meses de prisión y una multa de $4,632. Yo quisiera que tú nos ayudes a reflexionar sobre este hecho, porque fue a través de escuchas telefónicas. Corríjanme si me equivoco, estimada audiencia, doctora Costa, Ricardo. ¿No ese es un delito flagrante? ¿Cómo piensas tú esto? Por supuesto, mira cómo yo mencionaba que estas actividades ilegales han permeado a los agentes estatales, a personas que están involucradas directamente con el Estado. Imagínate, es la persona que ayudaba al presidente a empujar su silla, su movilidad, y tener una persona que esté relacionada con el narcotráfico a tan alto nivel, eso ya nos deja que pensar. Y sobre todo, una condena tan irrisoria para una persona que estaba allí en este sentido, pues realmente nos deja con más dudas a una justicia que ha sido lamentablemente permeada por la parte política, por parte de un gobierno de turno. Tuve la oportunidad de conocer a esta persona. ¿Por qué te lo digo que tuve la oportunidad? Porque cuando estuvimos en Lima y regresamos en el avión del presidente, por el tema que hasta ese momento no fueron capaces de vernos a la calle y decirnos que realmente fueron asesinados, y nos tenían, como vulgarmente se dice, comidos del cuento de que no era así. Y yo viajé en el avión, estuve sentado frente a frente con esta persona que tú mencionas realmente, y después de enterarme de este nivel de complejidad y de intervención en temas ilegales, pues sí te llama mucho la atención y te indigna. ¿Cómo ver a una persona que por estos motivos, tu hermano es asesinado, 2 personas asesinadas alrededor de esto, 2 personas civiles como Katy y Oscar también estuvieron involucrados en estos hechos, 4 infantes de marina y el soldado y la quiche, en total 10 personas, pues sí te indigna. Sí te indigna como ciudadano, como persona que amas el país, saber de que la máxima autoridad no hizo nada. Y la mayor excusa que se tiene es que eso cae en el campo de fiscalía y de justicia, y que el gobierno es muy respetuoso de la independencia de estas partes del Estado, pues no tenga una total inacción. Esto no puede ser. El pronunciamiento oficial tiene que haber sido contundente. El pronunciamiento oficial no puede haber sido callarse y mantener un silencio como ha sido estos 4 años para casos que son emblemáticos y sensibles para toda una región. Qué pena realmente de un gobierno que nos deja una gran deuda, que es la libertad de expresión, la libertad de tránsito, el candado que ha puesto a poder nosotros tener derecho a la información. Y lo más importante es que se queda en la impunidad, y la impunidad significa que estos hechos pueden volver a repetirse, ya no con estas 3 familias, de Paul, Efraín y Javier, posiblemente otras más que no queremos que suceda, pero que lamentablemente la impunidad nos obliga a que sigan desapareciendo periodistas, que sigan siendo golpeados, que sigan siendo amedrentados, y población civil que no tiene nada que ver
con decisiones gubernamentales que lo único que quieren es aprovecharse de sus altos cargos para inflar sus bolsillos. Ricardo, ya para ir cerrando esta conversación, quiero saber cómo se encuentra el caso a nivel internacional, toda vez que las investigaciones acá en el país definitivamente no avanzan, insisto, son ya 3 años. ¿Cómo está el caso a nivel internacional? Y por otra parte, ustedes obviamente mantienen la versión de que hay responsabilidad del Estado, porque el asesinato de los 3 periodistas se pudo haber evitado si es que el gobierno se sentaba a negociar la liberación de miembros del grupo Oliver Sinisterra, y se pudo haber dado ese canje, ¿verdad? Pero el gobierno, y como lo decía mi compañero Andrés, el presidente de la República había señalado que la dignidad del país está primero. De ambos estados, doctor Acosta, tanto del colombiano como del ecuatoriano. Y por otra parte, ¿cuál es la aspiración que tienes, Ricardo, frente al nuevo gobierno? Justamente hoy en la noche el presidente electo Guillermo Lasso viaja a Bogotá para reunirse con el presidente colombiano Iván Duque. Sí, mira, el caso a nivel internacional, la CIDH emitió su informe respectivo, el cual los dos gobiernos se comprometieron, los dos estados se comprometieron a hacerlo efectivo, no lo han hecho, se escudan que no es vinculante, pero nosotros estamos haciendo una presión al respecto de la CIDH, ya que si ellos emitieron las medidas cautelares, que era primero proteger sus vidas, luego un informe especial único en la región para estos casos que son emblemáticos y que marca un antes y un después para este tipo de secuestros y asesinatos, tiene que implementarse mecanismos justamente que tengan un seguimiento y control a estas medidas que fueron efectuadas y que también fue financiado por el Estado ecuatoriano. Y ese dinero también tendría que ser auditado debido a que se invirtió, pero los resultados no se han visto. Y ahí sí la Contraloría tampoco ha dicho absolutamente nada, por un lado. Por otro lado, es nuestra aspiración justamente a través del nuevo gobierno que asume a tener un acercamiento para que tenga un pronunciamiento sobre la violación de derechos humanos. Hay no solo es nuestro caso, hay muchos casos que son emblemáticos en el país, como el caso de David Romo, el caso de Juliana Campoverde, el mismo caso, ¿no?, que son distintos, pero que también tiene que ver el caso de caso Gabela, por ejemplo, que tienen que ser tratados y llegados a la verdad, y que tienen que ser tratados por una fiscalía que no tenga que ver miramientos políticos, sino el derecho que nosotros tenemos como ciudadanos. Nosotros estamos pagando con impuestos el sueldo de esa fiscal Salazar, el sueldo de ese fiscal Tuainga, el sueldo de todos esos fiscales y jueces. Ellos son los que tienen que darnos cuentas a nosotros. Nosotros no tenemos por qué sentirnos arrinconados y doblegados a vivir un sistema de dolor permanente porque nos impide llegar a una verdad que quiere ser ocultada por ellos. Nosotros pagamos sus sueldos. Por lo tanto, a nosotros nos deben estos informes, esta responsabilidad y estas aclaraciones a todo este pueblo ecuatoriano, por un lado. Y por el otro lado, simplemente manifestarte que nuestra aspiración es, como te dije, esta medida de mantener su memoria, que no se vuelva a repetir y que justamente nos podamos acceder a esta verdad que nos ha sido negada hasta el momento. Seguiremos luchando, seguiremos nosotros buscando a través de investigaciones personales que hemos realizado, a través del periodismo de investigación de compañeros que ellos han hecho la labor de una fiscalía que ha sido ineficiente, ineficaz en estos temas y que lamentablemente, vuelvo a repetir, deja una gran deuda al pueblo ecuatoriano y al pueblo colombiano, porque es lo mismo lo que ha sucedido tanto en Ecuador como en Colombia. Ricardo, ya con este interrogante cerramos esta tertulia y esta charla. Se acaba de cumplir una conmemoración de la muerte del equipo periodístico de Diario El Comercio, y a la luz de los hechos que nos hemos detenido a analizarlos, a investigarlos, a darle su contexto y su cronología en una coyuntura bastante crítica, la del primer semestre de 2018, nos hicimos una pregunta en la contextualización de este programa, que es tan simple y sencilla, y que me parece que también es la pregunta del millón. Se trató de una crisis de seguridad inducida a la luz de todos los hechos que hemos recolectado y de los cuales también tú has sido testigo y partícipe. Por supuesto, mira, aquí hay un tema de muchos intereses. Lamentablemente, como lo dijo, fue permeado el Estado ecuatoriano
Hay que investigar a través de la Fiscalía qué elementos, qué autoridades estuvieron involucradas en estos temas. La seguridad no existió en nuestro país, fue permeada, y lamentablemente estas son las consecuencias cuando no se tiene políticas claras, no se tiene un liderazgo y no se sabe qué hacer. Se llega muchas veces al poder o a ocupar un sitio en el espacio público, pero que no se tiene ni idea ni se tiene la capacidad y la preparación adecuada para responder ante problemas que son elementales o que son sensibles y que demanda una sociedad. Esto es fácil de ver cómo la seguridad no existe en nuestro país, no se ha tomado políticas correctivas, sino más bien se ha ido tapando lo que va sucediendo el día a día. Más allá de decir que la mesa no estaba servida y de culpar sistemáticamente a un gobierno anterior, creo que esa no puede ser excusa para gobernar 4 años y representar a un país ante situaciones que todavía no han sido resueltas. Ricardo, te queremos agradecer por tu participación y tu gentileza y las conclusiones tan necesarias en esta situación crítica. Un abrazo solidario por la pérdida de tu hermano y la conmemoración también. Gracias, Andrés, gracias, Adrián, muchas gracias a todos los que han escuchado. Un saludo y siempre pueden contar con nosotros, así como yo contaré con ustedes, porque aquí nadie se cansa. Gracias. Gracias.